con Versos en la Noche. Un lugar para la poesía en ese momento mágico en que la noche se abre paso. Un espacio para disfrutar entre amigos y rimas, un instante antes de dejarnos llevar por el sueño. De la mano de TEA-FM, Inés Ramón y Fran Picón os invitan al universo de los sentidos hechos palabra. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de Conversos en la Noche, la primera de este mes de febrero, de este frío mes de febrero, y en la que esperamos pasar una noche, una media hora muy agradable, en compañía de todos vosotros, en este programa que, de la mano de la Asociación Aragonesa de Escritores y en colaboración con TEA-FM, les traemos a todos ustedes, Inés Ramón y Fran Picón. Buenas noches, Inés. Buenas noches, Fran, y buenas noches a los amigos oyentes. Hoy una noche especial, nuevamente convocados por la poesía. Una noche especial en la que vamos por segunda semana consecutiva a probar el Skype, ¿no? Es verdad. No tenemos a nuestro invitado aquí, un invitado muy especial que te rogaría, Inés, que nos presentases. Sí, hoy tendremos a Alejandro Céspedes. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Inés. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Alejandro. Vamos a presentarte brevemente para que los oyentes, que seguramente muchos te conocerán, pero como nos escuchan de todo el mundo, vamos a contar un poquito quién es Alejandro Céspedes. Ha nacido en Gijón, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo. Ha publicado los libros Poemarios Flores en la Cuneta, editado por Hiperión en 1909. 1909 no. 2009. Alejandro, te ponía muchísimos años, perdona. 2009, Los Círculos Concéntricos en 2008, Sobre Andamios de Humo, 2008 también, y con esto termino de hablar sobre el amor, incluido en Sobre Andamios de Humo. Hay un ciego bailando en el andén, también publicado por Hiperión, y Las Palomas Mensajeras solo saben volver, en Hiperión también en 1994, y James Dean, Amor que me prohíbes, editado por Pamiela en 1986, y La Noche y sus consejos por la editorial Genil. Alejandro también ha obtenido los premios literarios Jaén de Poesía en el 2009, Premio de la Crítica de Asturias en el mismo año, Blas de Otero en el año anterior, 2008, el Premio Hiperión 1994, Navarra de Poesía, Internacional Villa de Lanjarón, y Ángel González, que ha sido el primero en 1984. Ha tenido un desempeño en el mundo de la literatura y del arte en general desde 1998 y a 2002, que realizó crítica de poesía en el suplemento cultural del diario El Mundo. Fue miembro fundador y del consejo editorial de la revista Número de Víctimas y responsable del área de poesía en la revista La Cultura de Madrid. Ha publicado sus poemas en la revista Ínsula, en el suplemento cultural del diario ABC y en la mayoría de revistas literarias españolas. De 2009 a 2011 dirigió el programa de poesía Definición de Sabia en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y lo que nos interesa en esta noche particularmente, Alejandro, hemos mencionado todos los libros que has publicado anteriormente, pero queríamos hablar del último libro que has publicado y que ha revolucionado un poco el panorama literario, poético, desde el año pasado, 2011, desde el anterior, perdón, que es Topología de una página en blanco. Es que no sé muy bien por dónde empezar con este libro. Yo querría hacer un brevísimo resumen, porque es un libro que salió en el 2011, lo has editado en edición digital y al poco tiempo, antes del mes, ha sido propuesto como mejor libro del año. Al año siguiente, 2012, bueno, casi a final de 2012, ha salido en papel en la editorial Amargot y nuevamente ha sido propuesto por una encuesta realizada por Babelia como el mejor libro del año, uno de los mejores. En realidad estaba el cuarto, Uh-huh. en ambos casos el cuarto.
O sea, Muy bien, ha sido propuesto por distintos críticos, Ainhoa Sánchez de Sástegui en el primer caso, en el 2011, luego por Ángel Prieto de Paula, fue el encargado de seleccionar estos 5 mejores títulos de poesía, y entre ellos incluyó a Topología de una página en blanco. A ver, Alejandro, ¿qué te ha significado esta repentina deslumbramiento que produjo tu libro? bueno, las cosas yo pienso que deben de llegar en su momento, y entonces cuando las cosas no ocurren en el momento en el que uno está preparado para ellas, bueno, pues caen en nieve, no caen sobre la nieve y no se escuchan. Yo creo que esto es un poco lo que me pasó. Yo suena un poco a soberbio, pero como me da igual, ya tengo mucha edad y mucha historia detrás. Yo estaba convencido de que había escrito un libro al menos diferente, y que desde luego era una marca importante en toda mi historia poética, y pensé que iba a tener otro recibimiento editorial. No lo tuvo, y entonces, bueno, ha ocurrido esa historieta que relatabas al principio, y entonces, bueno, ahora me da un poquito igual, sinceramente. Tú me conoces y sabes que tampoco es algo que a mí me preocupe en demasía, ¿eh? O sea, que el lector disfrute, estupendo, que los poetas, si creen que se puede entresacar algo de ahí, pues mejor para ellos. Yo ya lo he sacado lo que he podido, y no te creas que le doy mucha más importancia. No, sí, de eso la verdad que puedo afirmarlo porque te conozco hace mucho tiempo y sé que tienes un sentimiento bueno, que no estás deslumbrado por esta repentina conmoción que produjo, ¿no? Porque a mí particularmente, cuando leí, que fue a partir de este libro que te conocí, significó como un descubrimiento dentro de lo que es la poesía en general. Y entiendo que bueno, que es una obra diferente, es una obra que no deja indiferente al lector, por lo cual me parece, desde mi punto de vista, el hecho de que haya sido mencionado en estas 2 oportunidades, además de la repercusión por otros caminos que tuvo la publicación del libro, me parece simplemente un acto de justicia, ¿no? Topología significa una ruptura total con tu obra anterior. Es un texto complejo, lleno de enlaces en lo conceptual, en lo simbólico. Hay una implicación muy grande de lo emocional, que bueno, yo te comentaba que lo que a mí particularmente me conmovió en una primera lectura, porque es un libro que exige diferentes lecturas, ¿no? Fue ese espacio que creas para que el lector pueda participar, ¿no?, del hecho poético. Era una de las singularidades en las que me interesaba muchísimo profundizar. Es decir, el libro es un libro absolutamente abierto. Decías hace un momento que es un libro que no deja indiferente a nadie. Eso siempre es bueno y es malo, es decir, porque cuando no deja indiferente es que a algunos ni siquiera les interesa lo más mínimo, pero a quien le interesa profundísimamente, porque el libro, como bien dices, tiene una profundidad, creo que extrema, y no es porque el libro lo sea, sino porque el lector lo es. Entonces, en ese aspecto conecta con tu pregunta, porque el libro tiene tantísimos estratos como sea capaz de sacar el lector. Si alguna virtud tiene el libro, es la de proponer al lector dejar su papel habitual de espectador e involucrarse en el proceso creativo a la vez que el autor, y juntos convivan en el texto, sobre la página, en blanco y escrita, y sean capaces de uno al otro, de la mano, ir creciendo hacia abajo, creciendo en profundidad, hacia lo hondo. Por eso también el hueco y el pozo es tan importante dentro del libro. Yo, Alejandro, que no había tenido el placer de conocerte personalmente, sí te había leído, he descubierto en Topología de una página en blanco una reflexión, creo que Inés en una reseña que te hizo lo comentaba, una reflexión sobre el proceso creativo, pero también, como estás diciendo tú ahora, sobre el proceso de leer. Y yo creo que hay un verso, bueno, no sé exactamente si es un verso o está en 2,
pero que viene a decir que tras leer hay que esperar a que ocurra el pensamiento, ¿no? Es ahí donde estás dando de una forma muy clara una parte activa al lector en este proceso, y de alguna forma yo quería preguntarte si crees que en la literatura, en la poesía en especial, tiene que haber ese proceso que invite a no a adoctrinar evidentemente, pero sí que a que el lector tome conciencia y participe de ese proceso. Yo es que si no ocurre así en un libro, y ahora estoy hablando desde mi perspectiva como lector, me aburre. Yo para llegar a este libro he tenido que aburrirme mucho escribiendo los míos y buscando un tipo de voz y un tipo de lenguaje, básicamente, en el que me fuera cómodo expresarme. El libro es también lo que tú dices, hay otro texto. Yo prefiero llamar textos más que versos, porque aunque no existen tanto pausas versales, que es otra de las características del libro, la disposición tipográfica, en la volumetría, los espacios sobre los que están construidos los textos. Hay uno de ellos, digo, que dice: leer sin gafas, sin oxígeno, sin aletas, sin oxígeno, hasta que se acabe el aire y quien lee se da cuenta de que se le ha olvidado en qué dirección está la superficie. A ese nivel de implicación deseo que se llegue. Y desde luego que eso era una de las razones básicas también que me llevaron a escribirlo. Yo necesito que el lector no sea un observador, porque entonces se pierde la mitad. Ángel González decía que la poesía no quiere lectores complacientes y que por eso es tan difícil, porque necesita de la recreación del lector. En tanto no se produzca, la poesía siempre está coja. Hay una parte también Era uno de los más descriptivos de los descripcionistas. Te decía Alejandro, que te he interrumpido, perdona, que hay otro texto, como dices tú, y yo le iba a decir verso, el que me parece que a mí me resulta fascinante, y es que dices algo así como que solo en lo incompleto hallaremos lo que falta. A mí me parece que eso es una auténtica declaración de intenciones, y a mí me llegó muy hondo, ¿no? Me alegra muchísimo, Fran, porque eso está repitiéndose. Como decía bien Inés, el libro está continuamente lleno de enlaces hacia adelante y hacia atrás, y por eso ganan también en cada lectura, porque es difícil que en la primera uno alcance el nivel de profundidad que él mismo puede dar al texto. Entonces sí que es importante, porque es precisamente eso incompleto. El cerebro tiende a rellenar todos los huecos, en todo, no solo en la lectura, sino en la comprensión, en la percepción, y tal es así que incluso esa palabra que está incompleta y si hiciésemos, ese experimento está hecho hasta la extenuación, uno escribiera solamente con las consonantes, sin poner las vocales, el cerebro lo leería perfectamente y a veces incluso inconscientemente. O sea que está jugando en todo momento con la capacidad del lector. Hay algunos críticos que han dicho que el libro no permite ni el más mínimo descuido. Bueno, sí lo permite, porque claro, en ese nivel de percepción en el que uno esté dispuesto a llegar, pues llegará más hondo o menos hondo, pero bueno, pues alcanzará como lo que pueda, pues igual que en la forma de mirar. Alejandro, yo creo que ya es momento de que nos leas algunos fragmentos del libro. Bien, pues a ver qué pasa. Leer. No es posible ordenar lo que se ignora. Un juego simple, parece un juego, parece simple. Símbolos. Solo nos cobijamos a la sombra de símbolos. Escenografía. Vida que se parece a la vida. Y realidad. Símbolo y certidumbre se aparearán en este mismo espacio, y cuando ocurran simultáneamente, será posible habitar en las palabras. Ahora, frente a ti, se desperdician. Ahora, frente a ti, sigue enjuiciándote todo lo que no admite cobijo en el catálogo. A veces lo que no es y lo que es decide confundirse. Nos confunde. Pero tampoco en la confusión habrá cobijo. Un hombre resbala sobre el hielo y en su reflejo cree ser el mismo. En la figuración de lo real somos inconstatables. Cada vez que el vacío encuentra un sitio, cambia de nombre. Ausencia cuando está y cuando no está. Tus ojos la señalan. Harán ojos, pero no los verás de tan cercanos.
de tan extraños, y en donde estás es en donde no estás. Tal vez que haya que ir pensando en echar migas de pan en el bosque de los símbolos. Nunca hay revelación, solo la idea que acompaña los espejos para desconocerse, un retorno continuo hacia otras proporciones, pero se ignora que en cada uno de esos ciclos hay algo que no aprende a volver. Se hace extraño. Una idea abandonada busca reunirse con su dueño, pero el fragmento es siempre circunstancia. Todo otra vez innecesario. La realidad es inadmisible. La unidad de silencio fructifica frente a sí misma. Se desconoce. No trates de quitarle la pistola si ves que la está cargando. El ruido. Solo el ruido puede herirle. Vuelve la calma. Otra vez, el intranquilo silencio de la página espía tus actos oculto entre las letras no pulsadas. Un murmullo excava galerías debajo del teclado. El puño se hace fuerte en la garganta. El blanco omnipresente, la cenital, total, brutal perseverancia y su luz señalándote, diagnosticando, revelando, registrando, diseccionando lo que puedan hacer por dentro de los párpados. Unos ojos enhebran su hilo por el hueco de tus ojos. Minuciosas puntadas confunden las costuras, las aprietan. Con ese microscopio verifican que la distancia que hay entre los dos no tiene límites. Ya ven lo que tú ves. Introduce su mano por tu espalda y te mueve los labios. Usa tus feromonas, se traga tu comida, acaricia la carne de tus hijos, hace por ti el amor con quien tú yaces. Partícipe de tanta consonancia. Imaginas ser tú en todos sus actos. Imaginas ser tú en todos tus actos. Y en un instante, todo te parece creíble. Tú mismo te repites, te replicas, te divides. Conoces la medida de lo indivisible. ¿Qué será ser tú? ¿Qué será no ser tú? It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
sit and watch the children play, doing things I used to do. They think are new. I sit and watch as tears go by. Inés Ramón y Fran Picón os invitan al universo de los sentidos hechos palabra. Con versos en la noche. TEA FM. Los críticos han dicho mucho sobre tu libro, Alejandro, pero quería, como ya vamos un poquito justo de tiempo, quería mencionar lo que decía Santos Domínguez, con quien coincido totalmente. Dice: Topología de una página en blanco es un catálogo de perplejidades, un libro nada condescendiente en el que los textos se cuestionan a sí mismos, se construyen y se destruyen con la densidad de una poética insumisa que surge del núcleo de la escritura. Bucea en la profundidad turbia de los límites del significado y explora la posibilidad de la iluminación, la expresión simbólica de lo inefable desde la inconsistencia del lenguaje como reflejo opaco del mundo. Un viaje a los infiernos de la incertidumbre de la que surgen las revalorizaciones de un difícil equilibrio entre intuición y reflexión. ¿Qué nos dices, Alejandro, sobre este último aspecto de intuición y reflexión? Bueno, Dios, que claro que lo han dicho todos ellos ya, entre ellas tú, que has hecho una lectura del libro y lo has escrito en la revista de la asociación, magnífica. La verdad es que a mí me gusta, y además creo que es la primera vez que ocurre así en los creo que 10 o 12 libros que llevo, en las que toda la crítica que se ha expresado al respecto tiene un pensamiento similar al mío al respecto del libro. Quiero decir que creo que no suene mal haber acertado, es decir, uno nunca sabe lo que está escribiendo, o si sabe lo que está escribiendo, lo que no sabe es lo que leen los demás. Cuando los demás transmiten una idea similar a lo que uno ha querido expresar, se podría decir que uno cree haber acertado. Me explico mucho para que no suene eso demasiado soberbio. A mí me ha gustado muchísimo la crítica de Santos. Desde luego que no es un libro nada condescendiente, lo hablábamos antes, pero está pensado para que sea así, para que los textos se cuestionen a sí mismos, porque el libro está construido sobre la incertidumbre. Yo creo que también esa es una de las ideas centrales del libro. Se habla mucho del axioma, pero precisamente para hablar o para ratificar que el axioma es una imposibilidad. No hay certeza a la hora de escribir, de leer, de traspasar la idea a la materia, que en este caso son las palabras, porque, como decía Nietzsche, nuestro problema, o Kierkegaard, ya no me acuerdo, nuestro problema es el lenguaje, no la idea. La filosofía, el problema de la filosofía es el lenguaje. Bueno, pues esto es igual. Entonces, cuando uno se enfrenta al lenguaje desde dentro, desde su propia entidad, desde su propio ser, para iluminarlo y para oscurecerlo, y todo a través de una concepción muy simbólica, muy conceptual del lenguaje, al final obviamente se vuelve inconsistente. Alejandro, es un viaje hacia la incertidumbre, o hacia el infierno de la incertidumbre, que yo creo que es el verdadero paraíso del poeta. Alejandro, yo le diría a nuestros oyentes que, ya que la hemos nombrado, les recomendaría que visitaran la página web de la Asociación Aragonesa de Escritores, y en el apartado, en el capítulo de reseñas, está la magnífica reseña que Inés Ramón te ha hecho, y que yo creo que les puede inducir a todos nuestros oyentes y a los que lean esa reseña a que se adentren en el universo poético de Alejandro Céspedes, porque merece mucho la pena. Yo quería hacerte una pregunta sobre otro de tus poemarios, por no monopolizar todo el tema con el libro que estamos comentando. Y te diría que, por ejemplo, yo he leído una crítica, una reseña tuya que hace Manuel Rico sobre tu poemario sobre Andamios de Humo.
y en el que dice que en esta obra se ve la voluntad de su autor por afinar al máximo su emocionada y honda poesía de antes para el lector de hoy. Yo querría que me explicases un poquito qué es eso de poesía de antes para el lector de hoy. Bueno, cuando él se refiere, a mí me gustaría explicar dos cosas, pero cuando Manuel Rico en Babelia se está refiriendo a eso, es porque el libro en realidad es una recopilación de libros muy antiguos, es decir, de escritos de finales del 70 y principios del 80. Y entonces, después de que esos libros estaban absolutamente agotados e inencontrables, esa reedición de todo lo escrito hasta 1998, pues por ahí iba, no, a eso se refería Manuel Rico, en el que libros inencontrables podrían ser, por los lectores de hoy, que todo va demasiado deprisa, ser reencontrados. Pero eso también me lleva a otra reflexión personal, y es la diferencia estética que planteo antes de Topología y después de Topología. Esos son libros, para mí se quedan un poco viejos, y le viene bien lo de la definición de la poesía de antes para los poetas de hoy o para los lectores de hoy, precisamente porque yo ahí todavía digamos que no sabía construir. Estaba haciendo lo que veía que se hacía y que había que hacer, sin poner en cuestión que era lo posible, como lo hago con Topología. Entonces, bueno, pues eran mejores o medio pensionistas esos libros, pero son unos libros antiguos para mí, con una retórica clásica, y bueno, eso te podría decir que quizá casi no los reconozco. También, Alejandro, a ti se te considera como un disidente de las corrientes poéticas actuales, ¿no? Es que no estás nunca ni en tu antigua manera de escribir poesía, ni en esta innovación que significa Topología de una página en blanco. No se te puede encasillar en ninguna línea, ninguna corriente poética. Yo lo veo así, también lo dice la crítica. Pero como se nos está yendo el tiempo, te pediría si nos pudieras leer algún otro fragmento de Topología. Pues allá van, vuestros deseos son órdenes para mí. Una entrada. En realidad todo debería de ser leído seguido porque no hay partes en el libro. Uh-huh. Habría que, si los lectores recuerdan, terminar en aquel que será no ser tú para empezar con esto. En otro espacio vacío, sin nombre, alguien demuestra cómo ser únicamente divisible por sí mismo, cómo darle su forma a cada forma, pero ninguna sabe cuál es la verdadera. Hoy es hoy, y el esfuerzo de observar es siempre nuevo. Cada ojo es un túnel inundado. Salvemos lo que queda. Imaginemos grandes flotadores sobre la superficie. Alguien finge que sabe cómo ahogarse. Este será el lugar de sus apariciones. Veamos lo que todo el mundo puede ver y no ve. Al observarlas por primera vez, se hace consciente. Mira sus manos, mira sus piernas, constata qué produce el movimiento de sus articulaciones, sus ojos hacia arriba, ven la cuerda que sostiene su cabeza, vuelve el axioma, todo en un instante se revela. Consciente de sus hilos, los arranca uno a uno, inmóvil, extendido sobre el suelo, miembro a miembro, acerca la mano que aún puede moverse hasta sus ojos. Queda un hilo, el que ha hecho posible desenganchar el resto. ¿Cómo romper ahora lo último que sigue atándolo a sí mismo? Queda un hilo, el que con una línea lo une todo, el que con una línea todo lo separa. El hecho particular y sin importancia de que no lo veas no significa que no exista o que no esté aquí, acechándote desde algún lugar de la página en blanco, preparado y ansioso de saltar sobre tu ceguera. Alguien que cree saber dónde encontrarlo
sigue fingiendo que sabe cómo ahorcarse. Alejandro, no puedo resistir en este momento a coger como mías las palabras de Javier Lostalé, que decía que Topología se nos ofrece como con el rostro de la poesía absoluta. Es realmente un paisaje iluminado por el fulgor de la desolación. Es un texto que no deja de conmovernos. En mi caso particular, por más que lleve leyéndolo hace mucho tiempo, no deja de impactarme y de conmoverme. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir en esta noche este libro singular, y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por haberme dejado este espacio. Un abrazo. Gracias, Alejandro, y esperamos verte en persona aquí en Zaragoza o en cualquier otro sitio. Muchas gracias. Se nos ha marchado el tiempo y tenemos que despedirnos también de los oyentes. Los emplazamos para la próxima semana en una nueva madrugada de Conversos en la Noche. Gracias.